El maletín de cuero marrón descansaba sobre la mesa del café parisino como si no pesara nada. Pero Eitan sabía que contenía el peso de miles de vidas. Lo había seguido durante 3 días, desde el aeropuerto Charles de Gaulle hasta el Hotel George V, desde reuniones discretas en el Quai d'Orsay hasta cenas en restaurantes donde los camareros cobraban por el silencio tanto como por el vino. El diplomático sirio, un hombre de 50 años llamado Khalil Mansur, nunca lo soltaba, ni siquiera cuando iba al baño, excepto ahora. Ahora estaba a 2 metros de distancia, hablando con un contacto francés cerca de la barra, y el maletín esperaba. Eitan sintió el sudor frío bajo su camisa a pesar del aire acondicionado. Tenía 30 segundos, quizá menos. Su mano se movió hacia la taza de café como si fuera a beber, pero sus ojos ya estaban midiendo distancias, calculando ángulos, memorizando cada rostro en el café. En Tel Aviv le habían dicho que dentro de ese maletín había un plan de guerra completo, fechas, rutas, órdenes de batalla, algo que podía cambiar el equilibrio de Medio Oriente, o algo que podía ser una trampa diseñada para hacerlos morder el anzuelo. No lo sabría hasta que lo tuviera en sus manos. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos. Volvamos a la misión. Eitan Shanner había llegado a París bajo el nombre de Daniel Roth, un representante comercial suizo especializado en equipos médicos. Su pasaporte era impecable, su francés también. Llevaba 3 años trabajando para el Mossad, pero esta era su primera operación en Europa Occidental. Antes había estado en Beirut, en Damasco, encubierto como periodista, en lugares donde un error significaba una celda sin ventanas y preguntas hechas con electricidad. París era diferente. Aquí las reglas eran más sutiles, pero los errores igual de fatales. La orden había llegado a través de Rafi Amon, su oficial de contacto en la embajada israelí. Se habían encontrado en un banco cerca del Sena, rodeados de turistas que tomaban fotografías del agua gris. Rafi le había pasado un sobre dentro de un periódico doblado. Khalil Mansur, había dicho Rafi sin mirarlo, diplomático sirio de segundo nivel. Oficialmente está aquí para negociar contratos comerciales, extraoficialmente es un mensajero. ¿De quién? De los generales. Tenemos inteligencia de que lleva documentos clasificados, planes militares, posiblemente relacionados con los Altos del Golán. Eitan había sentido el peso de esas palabras. Los Altos del Golán eran el punto de ignición permanente entre Israel y Siria. Cada movimiento de tropas, cada reposicionamiento de artillería era observado, analizado, temido. Si Siria estaba planeando algo grande, necesitaban saberlo. ¿Qué tan confiable es la fuente? Había preguntado. Lo suficiente para que estés aquí. No era una respuesta, pero Eitan había aprendido que en este negocio las certezas eran un lujo que nadie podía permitirse. Había aceptado el sobre, memorizado la fotografía de Mansur, quemado el papel en el lavabo de su hotel esa misma noche. Ahora, sentado en el café L'Odéon, con una taza de espresso que se enfriaba en sus manos, observaba cómo Mansur reía de algo que su contacto francés había dicho. El sirio era un hombre de complexión media, cabello oscuro peinado hacia atrás, traje gris que gritaba burocracia internacional. Nada en él sugería secretos militares, pero eso era precisamente lo que lo hacía peligroso. El contacto francés, un hombre delgado con lentes de carey, se levantó y se dirigió hacia la salida. Mansur miró su reloj. Eitan sintió que el momento se acercaba. Necesitaba un vector de entrada. Necesitaba que Mansur se distrajera lo suficiente como para soltar el maletín. Necesitaba suerte. La suerte llegó en forma de una mujer rubia con abrigo rojo que chocó accidentalmente con Mansur cuando él se giraba hacia su mesa. El café del sirio se derramó sobre su camisa. Maldiciones en árabe, disculpas exageradas en francés, servilletas, confusión. Eitan se movió.
Cruzó el café en 4 pasos, cogió el maletín como si fuera el suyo propio y salió por la puerta lateral que daba a la Rue de l'Odéon. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en París debían poder escucharlo. Tenía un maletín idéntico esperándolo en el asiento trasero de un Peugeot 504 estacionado a 20 metros. La mujer del abrigo rojo, Leora, una agente del Mossad que había llegado de Bruselas 2 días antes, lo seguiría 3 minutos después con el maletín de reemplazo. El plan era simple: intercambio rápido, devolución discreta. Mansur nunca sabría que sus secretos habían sido fotografiados. Eitan llegó al coche, abrió la puerta trasera. Dentro estaba Avi Goldman, un técnico de documentos con manos de cirujano y nervios de alambre de púas. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Avi mientras Eitan le pasaba el maletín. «5 minutos, tal vez menos». «Suficiente». Avi colocó el maletín sobre un soporte especial en el asiento, sacó una pequeña cámara Minox y comenzó a trabajar. El cierre estaba protegido por una cerradura de combinación simple. Avi la abrió en 15 segundos usando una herramienta que parecía un estetoscopio en miniatura. Dentro había carpetas, documentos mecanografiados en árabe, mapas militares plebados. «Esto es real», murmuró Avi mientras fotografiaba cada página con precisión mecánica. «Mira esto: disposiciones de batallones, cronogramas de movilización, coordenadas de artillería». Eitan miraba por el retrovisor. La calle estaba tranquila. Un ciclista pasó. Una pareja de ancianos caminaba lentamente. Todo normal, demasiado normal. «Más rápido», dijo. «Estoy yendo tan rápido como puedo sin arruinar las imágenes». 3 minutos, 4. Eitan vio a Leora salir del café con el maletín de reemplazo. Caminaba con calma, como si no pasara nada. Detrás de ella, Mansur apareció en la puerta del café mirando a su alrededor con expresión confundida. Leora se acercó al coche, abrió la puerta delantera, se sentó. «Está nervioso», dijo. «Creo que sospecha algo». ¿Revisó el maletín de reemplazo? No tuvo tiempo, pero lo hará pronto. Avi terminó la última fotografía, cerró el maletín, verificó que todo estuviera exactamente como lo había encontrado. Eitan tomó el maletín de reemplazo de las manos de Leora, salió del coche y caminó de regreso hacia el café. Su misión ahora era simple: devolver el maletín original sin ser visto, hacer que Mansur creyera que nunca lo había perdido realmente. El café estaba más lleno ahora. Mansur estaba de pie junto a su mesa, hablando aceleradamente con el gerente. Eitan se acercó desde un ángulo ciego, colocó el maletín bajo la mesa del sirio y se alejó antes de que nadie pudiera registrar su presencia. Escuchó la exclamación de alivio de Mansur a su espalda, pero no se giró. Salió a la calle, caminó 2 cuadras, subió a un taxi. «Aeropuerto», dijo el conductor. Pero no iba al aeropuerto. Iba a un apartamento seguro en Montparnasse, donde un equipo de analistas ya estaba esperando las fotografías. La operación no había terminado, apenas había comenzado. El apartamento seguro olía a café viejo y tabaco. Estaba en un 5.º piso sin ascensor, con ventanas que daban a un patio interior ruidoso, donde los niños jugaban y las madres gritaban en media docena de idiomas. Era perfecto, porque era invisible. El tipo de lugar donde nadie hacía preguntas y todos tenían secretos propios que proteger. Rafi Amon estaba esperando cuando Eitan llegó. Con él había 2 analistas más: Miriam Lavin, especialista en inteligencia siria, y Dov Hirsch, un veterano de la guerra del Yom Kippur que ahora pasaba sus días descifrando documentos enemigos. La mesa estaba cubierta de equipos fotográficos y lupas. «¿Algún problema?», preguntó Rafi. «Ninguno», respondió Eitan. Mansur recuperó el maletín. «No sospecha nada». «Todavía», añadió Leora, que había entrado detrás de él. «Pero lo hará. Siempre lo hacen». Avi ya estaba revelando las fotografías en el baño improvisado que habían convertido en cuarto oscuro. El proceso llevaría 1 hora. Mientras tanto, todos esperaban. Eitan se sirvió café de una cafetera que parecía tener 20 años. Se sentó junto a la ventana y observó el patio. Un gato cruzó un muro. Una mujer colgaba ropa mojada. Vida normal.
Vida que continuaba mientras ellos robaban secretos que podían salvar o destruir naciones. ¿En qué piensas?, preguntó Miriam acercándose. En lo fácil que fue, respondió Eitan. Demasiado fácil. A veces las cosas simplemente funcionan. Y a veces funcionan porque alguien quiere que funcionen. Miriam lo miró con atención. Era una mujer de 40 años, cabello corto canoso, ojos que habían visto demasiadas guerras para creer en coincidencias. ¿Crees que fue una trampa? No lo sé, pero un diplomático de segundo nivel, llevando planes de guerra completos en un maletín, sin escolta, sin vigilancia visible, dejándolo en un café público. Eitan negó con la cabeza. O es incompetencia criminal, o es cebo. Lo sabremos cuando veamos los documentos. Abby salió del baño con las primeras hojas. Estaban húmedas aún, pero legibles. Las colocó sobre la mesa bajo la luz de una lámpara de arquitecto. Todos se acercaron. Los documentos estaban en árabe, mecanografiados con cinta de máquina de escribir vieja que dejaba algunas letras más oscuras que otras. Había mapas militares con marcas de unidades, cronogramas con fechas específicas, órdenes de batalla detallando el número de tanques, soldados, piezas de artillería. Todo estaba codificado con nomenclatura militar siria que Miriam comenzó a traducir de inmediato. Brigada 14 de Infantería Mecanizada. Posicionamiento en Quneitra. Fecha objetivo, 15 de octubre. Su voz se fue apagando mientras leía. Esto es real. Es un plan de ataque completo contra los altos del Golán. ¿Cuándo?, preguntó Rafi. Dentro de 6 semanas. El silencio en la habitación se volvió sólido. 6 semanas era suficiente tiempo para preparar defensas, reposicionar tropas, alertar al comando. Pero también era suficiente tiempo para que Siria descubriera la filtración y cambiara sus planes. Necesitamos verificar esto, dijo Dov, corroborar con otras fuentes. Si esta información es genuina, es el tipo de inteligencia que se obtiene una vez cada 10 años. Y si es desinformación, añadió Leora, es el tipo de trampa que nos hace reposicionar todo nuestro ejército en el lugar equivocado mientras atacan por otro lado. Rafi sacó un cigarrillo, lo encendió a pesar de que Miriam lo fulminó con la mirada. Abby, ¿cuánto tiempo para tener todas las fotografías reveladas? 2 horas. Hazlo. Miriam, Dov, empiecen el análisis. Busquen inconsistencias, errores, cualquier cosa que parezca falsa. Eitan, Leora, descansen. Los necesito frescos. ¿Y luego?, preguntó Eitan. Luego esperamos que Tel Aviv decida si esto vale la pena morir por ello. Esa noche, Eitan no pudo dormir. Se quedó en el apartamento seguro mientras los demás trabajaban, mirando las fotografías que se acumulaban sobre la mesa como evidencia en un juicio donde las vidas de miles dependían de la interpretación correcta. Miriam y Dov hablaban en voz baja, señalando detalles en los mapas, comparando información con archivos que habían memorizado durante años de estudiar al enemigo. A las 3 de la madrugada, Rafi recibió una llamada en el teléfono encriptado. Habló durante 5 minutos en hebreo, usando código que Eitan no reconoció completamente. Cuando colgó, su expresión había cambiado. Tel Aviv quiere confirmación independiente, dijo. No confían en documentos robados sin verificación humana. ¿Qué tipo de verificación?, preguntó Miriam. Tenemos un contacto en Damasco, un coronel del ejército sirio que nos ha pasado información antes, fiable. Vamos a pedirle que corrobore estos planes. ¿Y si no puede? Entonces asumimos que es desinformación y seguimos adelante. Pero Eitan sabía que no era tan simple. Si los sirios habían plantado estos documentos intencionalmente, también habrían preparado a sus propios oficiales para confirmar la historia si alguien preguntaba. La desinformación efectiva siempre tenía capas. Siempre había suficiente verdad para hacer creíble la mentira. ¿Quién va a contactar al coronel?, preguntó. Yo, respondió Rafi. Vuelo a Beirut mañana. Desde allí cruzaré la frontera. Eso es suicida. Es necesario. Eitan miró a Leora buscando apoyo, pero ella simplemente se encogió de hombros.
En este mundo, la necesidad siempre superaba al miedo. Hacías lo que tenías que hacer o dejabas que otros murieran en tu lugar. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de la vida de Eitan. Raffi desapareció en dirección este. El equipo en París continuó analizando los documentos, encontrando más detalles, construyendo un cuadro cada vez más completo de lo que Siria planeaba. Había rutas de ataque, horarios de bombardeo, incluso listas de objetivos prioritarios. Instalaciones militares israelíes, bases de inteligencia, posiciones de comando. Miriam trabajaba sin parar, durmiendo solo 2 o 3 horas cada noche. Dov revisaba cada documento 3 veces, buscando errores tipográficos, inconsistencias en la terminología militar, cualquier señal de falsificación. No encontró nada. Todo parecía genuino. «Si esto es mentira», dijo una noche mientras bebían café a las 4 de la madrugada, «es la mentira más perfecta que he visto en 30 años de inteligencia». «O simplemente es verdad», respondió Miriam. «La verdad también puede ser una trampa». Eitan pasaba sus días siguiendo a Mansur, quien se había movido del George V a un hotel más discreto cerca de la Plaza de la República. El diplomático sirio parecía tranquilo, yendo a reuniones, comiendo en restaurantes, comportándose como si no supiera que su maletín había sido violado. Pero Eitan notó pequeños cambios. Mansur verificaba el cierre del maletín con más frecuencia, miraba por encima del hombro cuando caminaba por la calle, evitaba lugares públicos abarrotados. Sospechaba. Tal vez no sabía exactamente qué había pasado, pero su instinto le decía que algo estaba mal. La tercera noche Raffi llamó. Su voz sonaba distante, filtrada a través de capas de encriptación y satélites. «Confirmado», dijo. «El coronel verificó los planes. Dice que son reales, parte de una operación llamada Tormenta del Desierto. Los generales están preparando un ataque masivo, coordinado con Egipto y Jordania. ¿Confías en él?» «Con mi vida, y acabo de hacerlo». «¿Estás a salvo?» «Por ahora, crucé de regreso al Líbano esta mañana. Estaré en París pasado mañana». Cuando la llamada terminó, Eitan sintió un peso nuevo en su pecho. No era alivio, era la carga de la certeza. Los documentos eran reales, la guerra estaba llegando, y ellos eran los únicos que lo sabían. Raffi regresó a París con una herida de bala en el hombro izquierdo, que él insistía era superficial, a pesar de que necesitaba analgésicos cada 4 horas. No explicó cómo había sucedido, y nadie preguntó. En este negocio, las explicaciones eran lujos para la gente que vivía lo suficiente como para retirarse. El apartamento seguro se convirtió en un centro de comando improvisado. Tel Aviv enviaba mensajes cada hora, exigiendo actualizaciones, pidiendo análisis más profundos, cuestionando cada conclusión. El primer ministro había sido informado, el Estado Mayor también. Se estaban moviendo tropas discretamente hacia el norte, reforzando posiciones en los altos del Golán sin causar alarma pública. Pero había un problema. Mansur todavía estaba en París. Y no había regresado a Siria como se esperaba. «Está esperando algo», dijo Eitan durante una reunión nocturna. «O a alguien». «Quizá sospecha que los documentos fueron comprometidos», sugirió Leora. «Quizá está esperando para ver nuestra reacción». «O quizá nunca tuvo la intención de regresar», añadió Miriam. «Quizá es un desertor». Raffi negó con la cabeza. «Si fuera un desertor, ya habría contactado con nosotros o con los franceses. No, está aquí por otra razón». «¿Qué razón?» «Eso es lo que necesitamos averiguar». Decidieron aumentar la vigilancia. Eitan y Leora se turnaban siguiendo a Mansur las 24 horas. El sirio se movía por París como un hombre con tiempo que matar. Visitaba museos, se sentaba en cafés a leer periódicos. Caminaba por el Sena mirando el agua gris. No hacía llamadas telefónicas sospechosas. No se reunía con nadie aparte de algunos contactos diplomáticos franceses que ya estaban en los archivos del Mossad como jugadores menores. Pero una tarde, todo cambió. Eitan estaba siguiendo a Mansur cuando el sirio entró en una librería pequeña cerca de la Sorbona.
Era una librería especializada en textos árabes y persas, el tipo de lugar frecuentado por estudiantes de lenguas orientales y expatriados nostálgicos. Eitan esperó afuera, fingiendo mirar el escaparate de una tienda de antigüedades. 10 minutos después, Mansur salió con una bolsa de papel bajo el brazo. Pero no estaba solo. Lo acompañaba un hombre que Eitan reconoció de inmediato. Youssef al-Asisi, agregado cultural de la Embajada Siria en París. Pero no era realmente agregado cultural. Era Mukhabarat, inteligencia siria. Un hombre peligroso. Eitan sintió que su sangre se enfriaba. Si Mansur estaba reuniéndose con al-Asisi, significaba que la operación había escalado. Ya no era un diplomático de segundo nivel llevando documentos. Era algo mucho más grande. Siguió a los dos hombres a distancia prudente mientras caminaban por el barrio latino, hablando en árabe en voz baja. No podía escuchar la conversación, pero la tensión en sus cuerpos era visible. Al-Asisi señalaba ocasionalmente hacia atrás, como si estuviera buscando vigilancia. Mansur asentía, ajustando su agarre en la bolsa de papel. Finalmente se separaron cerca del Panteón. Al-Asisi subió a un Mercedes negro con placas diplomáticas. Mansur continuó caminando solo, pero ahora su comportamiento había cambiado. Se movía más rápido, con más propósito. Entró en una estación de metro y Eitan tuvo que decidir en un segundo si lo seguía o no. Bajó detrás de él. El metro estaba abarrotado con la multitud de la hora pico. Eitan se mantuvo 3 vagones detrás, observando a través de las puertas de cristal mientras el tren atravesaba las entrañas de París. Mansur se bajó en Trocadero. Eitan también. El sirio subió las escaleras hacia la luz del atardecer, caminó hacia los jardines del Trocadero con vistas a la Torre Eiffel. Y allí, sentado en un banco esperándolo, había otro hombre. Eitan no lo reconoció de inmediato. Era joven, 25 o 30 años, barba corta, ropa occidental. Podría haber sido cualquier turista o parisino disfrutando del atardecer. Pero la forma en que Mansur se acercó a él, cauteloso, alerta, decía que no era un encuentro casual. Los dos hombres hablaron durante 5 minutos. Mansur le dio la bolsa de papel al joven. El joven la abrió, miró dentro, asintió. Después se levantó y caminó en dirección opuesta, mientras Mansur se quedaba en el banco, mirando la Torre Eiffel como si estuviera despidiéndose de algo. Eitan tuvo que tomar otra decisión, seguir al joven o quedarse con Mansur. Eligió al joven. Algo en ese intercambio le había dicho que el verdadero secreto no estaba en el diplomático veterano, sino en el desconocido que acababa de recibir algo. Siguió al joven a través de las calles de París durante 40 minutos. El chico era bueno, hacía maniobras básicas de contrainteligencia, paradas en escaparates para verificar reflejos, entradas y salidas rápidas de tiendas. Pero no era profesional. Cometía pequeños errores que Eitan explotaba para mantenerse cerca sin ser visto. Finalmente, el joven entró en un edificio de apartamentos en el distrito 18, cerca de Montmartre. Eitan esperó 5 minutos, luego entró también. El edificio era viejo, con escaleras de madera que crujían bajo sus pies. Subió al tercer piso, escuchó. Detrás de una puerta al final del pasillo, escuchó voces. Árabe. Múltiples hombres. Sacó una pequeña grabadora del bolsillo de su chaqueta, la colocó cerca de la rendija bajo la puerta y presionó el botón de grabar. Después bajó las escaleras y salió a la calle, memorizando la dirección exacta. Esa noche, en el apartamento seguro, reprodujeron la cinta. La calidad era mala, filtrada por paredes y distancia, pero Miriam logró traducir suficiente para entender lo esencial. «Están hablando de una segunda operación», dijo con voz tensa, algo separado del ataque militar. Dicen que los documentos del maletín eran solo parte del plan, la distracción. ¿Distracción para qué?, preguntó Rafi. No está claro, pero mencionan objetivos en Europa, y mencionan un nombre en código, Fénix. Rafi se puso de pie, caminó hacia la ventana, miró la noche parisina. «Mierda», dijo en voz baja. «Nos jugaron». «¿Qué quieres decir?», preguntó Eitan. «Los documentos eran reales. El ataque contra los Altos del Golán es real, pero querían que los robáramos.
Querían que todos nuestros recursos, toda nuestra atención, se concentrara en defendernos de una invasión militar, mientras preparaban algo más, algo que todavía no entendemos. Operación Fénix, murmuró Miriam. Un fénix renace de sus cenizas. ¿Qué muere y qué renace? Nadie tenía respuesta, pero todos sabían que el tiempo se estaba acabando. Las siguientes 72 horas fueron un vórtice de vigilancia, infiltración y análisis frenético. Eitan, Leora y un equipo expandido de agentes del Mossad que llegaron discretamente de Tel Aviv y Bruselas mantuvieron vigilancia constante sobre el apartamento en Montmartre. Identificaron a 5 hombres que entraban y salían regularmente. Todos sirios, todos probablemente inteligencia. Rafi estableció contacto con los servicios de inteligencia franceses, compartiendo solo lo mínimo necesario para obtener cooperación, sin revelar la magnitud de lo que habían descubierto. Los franceses estaban más interesados en evitar problemas en su territorio que en ayudar a Israel, pero acordaron permitir que el Mossad continuara su operación siempre que no se derramara sangre en suelo francés. Miriam y Dov trabajaron sin parar para descifrar el significado de Operación Fénix. Revisaron archivos, contactaron fuentes, buscaron patrones. La respuesta llegó de un lugar inesperado, un desertor iraquí que ahora vivía en Londres y que ocasionalmente vendía información al Mossad. Según él, Fénix era el nombre en código de una red de células terroristas sirias establecidas en Europa con el propósito de llevar a cabo ataques coordinados contra objetivos israelíes y judíos en caso de guerra. Atentados con bombas, explicó Miriam después de hablar con el desertor, contra sinagogas, centros comunitarios, embajadas. La idea es que si Israel responde militarmente al ataque en los altos del Golán, estas células se activan automáticamente. Terrorismo de represalia diseñado para aislar diplomáticamente a Israel. ¿Y el maletín?, preguntó Eitan. ¿Por qué querían que robáramos esos documentos? Porque necesitaban que actuáramos, respondió Rafi. Necesitaban que movilizáramos tropas, que mostráramos nuestra mano. Así podrían medir nuestra respuesta y ajustar sus planes. Y mientras estábamos ocupados preparándonos para la guerra convencional, sus células terroristas se activaban silenciosamente. «Es brillante», admitió Dov con amargura. «Diabólicamente brillante». «¿Y ahora qué?», preguntó Leora. «Ahora los detenemos», respondió Rafi. «Todas las células, simultáneamente, antes de que puedan actuar». Era más fácil decirlo que hacerlo. Identificar las células requería tiempo, recursos, coordinación internacional. Y el tiempo era el único lujo que no tenían. Tel Aviv presionaba para actuar de inmediato. Los generales querían nombres, direcciones, evidencia sólida que pudieran usar para convencer a los europeos de cooperar en redadas coordinadas. La ruptura llegó cuando interceptaron una llamada telefónica desde el apartamento de Montmartre. El joven que Eitan había seguido desde el Trocadero, ahora identificado como Rashid, un estudiante sirio que llevaba 3 años en París, había llamado a un número en Marsella. Hablaron en código, pero suficientemente descuidado como para que Miriam descifrara el mensaje básico. Algo estaba programado para suceder en 10 días. Una celebración, lo llamaron. Marsella, dijo Eitan, tiene la comunidad judía más grande de Francia. Y Rashid mencionó celebraciones, añadió Miriam. Podría referirse a servicios religiosos, sábat, sinagogas llenas. El horror de la comprensión se asentó sobre todos como niebla helada. «Tenemos que entrar en ese apartamento», dijo Rafi. «Necesitamos sus archivos, sus contactos, cualquier cosa que nos diga cuántas células hay y dónde están ubicadas». «Los franceses nunca lo permitirán», objetó Leora. «Dijeron sin derramamiento de sangre». «Entonces lo hacemos sin que los franceses lo sepan». Planearon la operación para esa misma noche. Sería una entrada limpia, sin armas, sin violencia, solo inteligencia. Eitan y Leora entrarían al apartamento mientras el resto del equipo mantenía vigilancia exterior y bloqueaba cualquier posible interrupción.
A las 3 de la madrugada, cuando París dormía bajo lluvia fina, Eitan se encontró subiendo las escaleras crujientes del edificio en Montmartre otra vez. Leora iba detrás, vestida completamente de negro, cabello recogido, movimientos silenciosos como sombra. Llevaban cámaras, herramientas de cerrajería, linternas pequeñas. La puerta del apartamento tenía 2 cerraduras. Eitan las abrió en menos de 3 minutos. Empujaron la puerta lentamente, esperando que el piso no crujiera y los delatara. El apartamento estaba oscuro, olía a humo de cigarrillo y comida árabe. Había luz tenue viniendo de debajo de una puerta al fondo. Alguien todavía estaba despierto. Se comunicaron con gestos. Leora se movió hacia la izquierda, hacia lo que parecía ser una sala de estar. Eitan fue hacia la derecha, hacia lo que probablemente era un dormitorio. Su linterna iluminó una mesa cubierta de papeles, mapas, fotografías. Comenzó a fotografiar todo metódicamente. Y entonces escuchó el clic distintivo de un seguro de pistola siendo liberado. Se giró lentamente. Rashid estaba en el umbral de la puerta, apuntándole con una Makarov. El joven temblaba ligeramente, pero su dedo estaba en el gatillo. «No te muevas», dijo Rashid en árabe. Eitan levantó las manos lentamente, manteniendo la cámara visible, mostrando que no estaba armado. «No estoy aquí para hacerte daño», respondió en el mismo idioma. «Eres espía, israelí. Soy alguien que quiere evitar que gente inocente muera». «No hay inocentes», escupió Rashid. «Todos ustedes son culpables». «¿Y los niños en las sinagogas que planean bombardear, ellos también son culpables?» Algo cambió en los ojos de Rashid, duda, miedo, pero no bajó la pistola. Desde la sala de estar, Eitan escuchó movimientos súbitos. Leora había encontrado a alguien más. Voces, forcejeo, después silencio. Rashid giró la cabeza por una fracción de segundo, distraído. Eitan se movió. Cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos. Golpeó la muñeca de Rashid hacia arriba, desarmándolo. La pistola cayó al suelo. Rashid trató de gritar, pero Eitan le cubrió la boca, lo inmovilizó contra la pared. «Escúchame», susurró con urgencia. «Puedes seguir siendo parte de esto y morir cuando todo colapse, o puedes ayudarme a detenerlo y vivir. Tienes 5 segundos para decidir». Rashid dejó de resistirse. Sus ojos, tan jóvenes, pensó Eitan, apenas un chico, mostraban terror puro. «No quiero morir», susurró cuando Eitan retiró su mano. «Entonces ayúdame». Leora apareció en la puerta, sosteniendo a otro hombre por el brazo, también joven, también aterrado. «La habitación está limpia», dijo, «pero tenemos compañía». Vi luces encendiéndose en el edificio de enfrente. Alguien escuchó el ruido. Tenían que moverse rápido. Eitan sentó a Rashid en una silla, le habló directamente, sin amenazas, solo urgencia. «Las células», dijo. «¿Cuántas hay? ¿Dónde?» Rashid temblaba, pero habló. 5, París, Marsella, Lyon, Bruselas, Ámsterdam. Cada una tiene objetivos, sinagogas, escuelas judías, la embajada israelí en París. ¿Cuándo? 10 días, cuando comience el ataque en el Golán. ¿Quién las coordina? Youssef al-Asisi. Él tiene los nombres, las direcciones, todo. Eitan miró a Leora. Ambos sabían que al-Asisi era intocable. Inmunidad diplomática. La embajada siria lo protegería. Arrestarlo causaría un incidente internacional. Pero dejarlo libre significaba permitir que activara las células. «Necesitamos esa lista», dijo Eitan. «Está en la embajada», respondió Rashid. «En su oficina, cifrada, imposible de alcanzar». «Nada es imposible», dijo Leora, «solo más difícil». Fotografiaron todo en el apartamento, tomaron copias de documentos, memorizaron rostros de fotografías que mostraban miembros de las células. Después inmovilizaron a Rashid y a su compañero con bridas de plástico. Llamaron a la policía francesa de forma anónima, reportando actividad sospechosa, y salieron del edificio antes de que llegaran las sirenas. En el apartamento seguro, Rafi escuchó todo y después hizo una sola pregunta. «¿Estás dispuesto a entrar en la embajada siria?» Eitan no dudó. «Sí».
Entonces empecemos a planear lo imposible. Entrar en una embajada extranjera no es solo ilegal, es un acto de guerra potencial. Si algo salía mal, Israel lo negaría todo. Eitan sería desautorizado, abandonado, posiblemente ejecutado por los sirios si era capturado. No habría rescate, no habría intercambio de prisioneros. Solo un agujero negro en algún calabozo de Damasco y preguntas hechas con herramientas diseñadas para romper cuerpos y mentes. Pero las alternativas eran peores. Sin la lista de células, tendrían que depender de que Rashid recordara todo correctamente. Y aun si lo hacía, sin evidencia sólida, ningún gobierno europeo actuaría. Los franceses, belgas, holandeses pedirían pruebas, consultarías legales, procesos. Para cuando la burocracia terminara su trabajo, las bombas ya habrían explotado. La embajada siria en París estaba en Avenue de la Bourdonnais, un edificio de piedra del siglo XIX con ventanas estrechas y seguridad visible. Entrar por la fuerza era imposible, pero Rafi había encontrado otra vía. Hay un ingeniero que hace mantenimiento en el sistema eléctrico de las embajadas del distrito, explicó. Francés, 50 años, divorciado, tiene deudas de juego. Podemos comprarlo. ¿Confiable? Suficientemente desesperado. Y eso a veces es mejor que confiable. Contactaron al ingeniero a través de intermediarios. Le ofrecieron dinero, suficiente para cubrir sus deudas más una bonificación generosa, a cambio de un favor simple. Durante su próxima visita de mantenimiento programada a la embajada, dejaría una puerta específica sin cerrar. Eso era todo. No haría preguntas, no sabría nada más. El ingeniero aceptó. La fecha se fijó. 4 días. Suficiente tiempo para planear, pero no tanto como para que las células actuaran primero. Durante esos 4 días, Eitan estudió cada detalle disponible sobre el interior de la embajada. Obtuvo planos arquitectónicos de archivos municipales. Habló con un ex empleado de limpieza que había trabajado allí años atrás. Memorizó rutas, horarios de guardias, ubicación de oficinas. La oficina de Al-Sisi estaba en el 3er piso, al fondo del edificio. Para llegar hasta allí, tendría que cruzar el vestíbulo principal, subir escaleras sin ser visto, evitar patrullas internas, abrir la puerta de la oficina, encontrar la lista y salir. Todo en menos de 20 minutos, que era el tiempo estimado antes de que alguien notara una anomalía. La noche de la operación llegó con lluvia fría que convertía las calles de París en espejos negros. Eitan se vistió como trabajador de mantenimiento, mono azul, caja de herramientas, identificación falsa que decía Service Technic Electric. Leora y Abby estarían afuera, monitoreando frecuencias de radio, listos para dar la alarma si algo salía mal. Rafi estaría en un café a 2 cuadras, coordinando con Tel Aviv. A las 11 de la noche, Eitan llegó a la entrada de servicio de la embajada. El ingeniero había cumplido su parte. La puerta estaba entreabierta, sostenida por un trozo de cartón doblado que parecía accidental. Eitan entró, cerró la puerta detrás de él sin hacer ruido. El pasillo de servicio estaba iluminado por luces fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados. Olía a moho y cables viejos. Caminó con paso seguro, como si perteneciera allí, hasta llegar a una escalera de servicio. Subió al 2.º piso, después al 3.º. Cada escalón era una eternidad comprimida en segundos. El 3.er piso estaba silencioso. Las oficinas administrativas cerraban a las 7. Solo quedaba personal de seguridad y algunos funcionarios trabajando tarde. Eitan escuchó voces en árabe viniendo de algún lugar al final del corredor. Se movió en dirección opuesta, hacia la oficina de Al-Sisi. La puerta tenía una cerradura electrónica simple. Abby le había dado un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito que podía hackear el código en menos de 30 segundos. Eitan lo colocó sobre el panel, presionó el botón, esperó. Los números en la pantalla del dispositivo corrían rápidamente. 15 segundos, 20, 25. Clic, verde, abierto. Entró a la oficina, cerró la puerta. Usó su linterna para iluminar el espacio. Escritorio de madera oscura, archivadores metálicos, computadora vieja. En la pared, fotografías de Al-Sisi con funcionarios sirios, diplomas enmarcados, una bandera siria. Buscó metódicamente.
Cajones del escritorio, papeles rutinarios, correspondencia burocrática. Archivadores, documentos clasificados, pero nada sobre operaciones terroristas. La computadora estaba protegida con contraseña y no tenía tiempo para hackearla. Entonces vio la caja fuerte empotrada en la pared, escondida detrás de un cuadro. Era pequeña, antigua, del tipo que usa combinación mecánica. Abby le había enseñado técnicas básicas de apertura de cajas fuertes, pero esto requeriría tiempo que no tenía. Colocó un estetoscopio médico modificado contra la puerta de la caja fuerte. Comenzó a girar la combinación lentamente, escuchando los clics internos. Primer número, segundo número. El sudor corría por su espalda a pesar del frío. Y entonces escuchó pasos en el corredor. Se quedó congelado. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Escuchó el sonido de llaves. Alguien iba a entrar. Ethan apagó la linterna, buscó desesperadamente un lugar donde esconderse. El escritorio era demasiado pequeño. El armario estaba lleno de archivos. La única opción era detrás de la puerta misma. La puerta se abrió, las luces se encendieron. Al-Azizi entró, hablando por teléfono celular en árabe. Ethan estaba a menos de 1 metro detrás de él, conteniendo la respiración, presionado contra la pared. Sí, confirmado, decía Al-Azizi. Las células están listas. Solo esperamos la señal de Damasco. No ha habido filtraciones. Todo está bajo control. Entiendo, lo haré. Colgó. Se quedó de pie en medio de la oficina, pensando en algo. Después caminó directamente hacia la caja fuerte. Ethan sintió que su corazón dejaba de latir. Si Al-Azizi cerraba completamente la puerta, lo vería. No había forma de evitarlo. Tendría que actuar, tendría que neutralizarlo. Y eso significaría comprometer toda la operación, causar un incidente diplomático, posiblemente iniciar una crisis internacional. Pero Al-Azizi no cerró la puerta. La dejó entreabierta mientras trabajaba en la combinación de la caja fuerte. Ethan podía ver su perfil a través de la rendija. El sirio abrió la caja fuerte, sacó una carpeta gruesa, la abrió sobre el escritorio. Era la lista. Ethan podía ver páginas con nombres, direcciones, esquemas, todo lo que necesitaban. Al-Azizi revisó los documentos durante 2 minutos. Después cerró la carpeta, la devolvió a la caja fuerte, cerró la puerta, giró la combinación. Después apagó las luces, salió de la oficina, cerró con llave desde afuera. Ethan esperó 30 segundos en la oscuridad, escuchando los pasos alejarse por el corredor. Después encendió su linterna y volvió a la caja fuerte. Ahora sabía la combinación exacta porque había estado observando los movimientos de Al-Azizi. La abrió en 15 segundos. La carpeta estaba allí. La sacó, comenzó a fotografiar cada página con la cámara en miniatura que llevaba. 50 páginas. Nombres, direcciones, objetivos, cronogramas, todo documentado meticulosamente en árabe. La evidencia completa de la Operación Fénix. Terminó de fotografiar, devolvió la carpeta exactamente como estaba, cerró la caja fuerte. Después salió de la oficina, bajó las escaleras de servicio, cruzó el pasillo de mantenimiento y salió por la puerta trasera a la lluvia parisina. Había entrado y salido de una embajada extranjera sin ser detectado. Había robado la evidencia que podía desmantelar una red terrorista internacional, y lo había hecho en 18 minutos. Cuando llegó al punto de reunión, un callejón oscuro a 3 cuadras, Leora lo esperaba con el motor de un Citroën funcionando. ¿Lo conseguiste?, preguntó. Todo, respondió, mostrando la cámara. Nombres, direcciones, planes, todo. Ella sonrió por primera vez en días. Entonces, hagamos algo bueno con esto. Las siguientes 48 horas fueron una carrera contra el tiempo. Miriam y Dov trabajaron sin parar para traducir y analizar los documentos fotografiados. La carpeta contenía información detallada sobre 5 células terroristas distribuidas en 4 países. Cada célula consistía de 3 a 5 operativos,
Todos sirios, todos estudiantes o trabajadores que habían vivido en Europa durante años, construyendo identidades limpias mientras esperaban órdenes. Los objetivos eran exactamente lo que Rashid había dicho: sinagogas, escuelas judías, centros comunitarios, la embajada israelí en París. Los ataques estaban programados para coincidir exactamente con el inicio del asalto militar sirio contra los Altos del Golán, creando una crisis de doble frente que forzaría a Israel a dividir su atención y sus recursos. Rafi estableció contacto inmediato con los servicios de inteligencia franceses, belgas, holandeses y alemanes. Compartió las fotografías, proporcionó los nombres, las direcciones. La evidencia era irrefutable. Los europeos no tuvieron más opción que actuar. Se organizaron redadas coordinadas. A las 6 de la mañana del día siguiente, equipos de fuerzas especiales golpearon simultáneamente las puertas de 18 sospechosos en 4 ciudades diferentes. 16 fueron arrestados sin resistencia. 2 escaparon, pero fueron capturados horas después en intentos de huir a Medio Oriente. En los apartamentos se encontraron explosivos, detonadores, armas, mapas de objetivos. Todo tal como los documentos habían indicado. La red entera colapsó en menos de 6 horas. Pero no había tiempo para celebrar porque la otra parte de la operación aún estaba activa: el ataque militar contra los Altos del Golán. Tel Aviv estaba preparada ahora, gracias a los documentos originales robados del maletín de Mansur. Las defensas habían sido reforzadas, la artillería estaba en posición, la inteligencia monitoreaba cada movimiento de las tropas sirias. Cuando el ataque comenzó el 15 de octubre, exactamente como los documentos habían predicho, las fuerzas de defensa de Israel estaban esperando. Los sirios fueron detenidos en las primeras horas. La guerra que podría haber costado miles de vidas se convirtió en una batalla contenida que terminó en 3 días con mínimas bajas. Los documentos del maletín habían sido reales, pero también habían sido cebo para una operación de engaño más compleja. Los sirios habían jugado ajedrez en múltiples dimensiones, sacrificando una pieza, los planes militares, para proteger otra, las células terroristas. Pero el Mossad había visto el juego completo y había contrarrestado ambas amenazas. En el apartamento seguro de París, el equipo se reunió una última vez antes de dispersarse. Eitan, Leora, Miriam, Dov, Avi, Rafi. Todos exhaustos, todos aliviados, todos conscientes de lo cerca que habían estado del desastre. ¿Qué pasará con Mansur?, preguntó Eitan. Regresó a Damasco ayer, respondió Rafi. Probablemente será interrogado por sus propios servicios de inteligencia para determinar cómo fallaron. Con suerte, pensarán que fue mala suerte o incompetencia nuestra. Y al-Sisi, todavía tiene inmunidad diplomática, no podemos tocarlo. Pero los franceses lo declararon persona non grata. Tiene 72 horas para abandonar el país. No es suficiente, dijo Leora. Nunca lo es, admitió Rafi. Pero es lo que tenemos. Miriam se acercó a la ventana, miró París despertando bajo el sol matinal. Salvamos vidas, dijo en voz baja. Eso tiene que ser suficiente. Eitan pensó en Rashid, el joven estudiante sirio que ahora estaba en custodia francesa enfrentando años de prisión. Pensó en los otros operativos arrestados, jóvenes como Rashid, reclutados por ideología o venganza o promesas de gloria. Pensó en las familias que nunca sabrían lo cerca que habían estado de perder a sus hijos en ataques terroristas que nunca sucedieron. Sí, dijo finalmente, es suficiente. Pero sabía que no era verdad. En este trabajo nunca era suficiente, porque por cada operación que detenían, había 10 más desarrollándose en las sombras. Por cada secreto que robaban, había 100 más escondidos en maletines, cajas fuertes, conversaciones susurradas en idiomas que tenían que aprender de nuevo con cada generación. La guerra invisible nunca terminaba, solo cambiaba de forma. 3 semanas después, Eitan estaba de regreso en Tel Aviv. El Mossad le había dado 2 semanas de descanso obligatorio después de la operación. Había pasado ese tiempo en una playa cerca de Haifa, tratando de no pensar en embajadas, maletines, células terroristas.
tratando de recordar qué se sentía ser solo una persona, sin peso de secretos en su espalda. Pero el peso siempre regresaba. Una tarde, mientras caminaba por el malecón, vio a un hombre mayor sentado en un banco, alimentando gaviotas con migas de pan. Había algo familiar en él. Tardó un momento en reconocerlo. Era Dov, el analista veterano de París. Se acercó, se sentó a su lado. «No esperaba verte aquí», dijo Eitan. «Me jubilé», respondió Dov, sin apartar la vista de las gaviotas. 32 años en inteligencia. Es suficiente. ¿Qué harás ahora? Nada. Absolutamente nada. Y será glorioso. Se quedaron en silencio durante unos minutos, escuchando las olas, el grito de las gaviotas, el murmullo distante de la ciudad. ¿Sabes cuántas operaciones como París he visto en mi carrera? Preguntó Dov finalmente. 37. Algunas exitosas, algunas no tanto, pero todas tenían algo en común. ¿Qué? Nadie se entera. La gente vive sus vidas sin saber lo cerca que estuvieron del desastre. Van a trabajar, llevan a sus hijos a la escuela, se quejan del tráfico, y nosotros les damos ese regalo, el regalo de no tener que saber. ¿Es un regalo o es una carga? Ambas cosas, respondió Dov. Siempre ambas cosas. Se despidieron con un apretón de manos. Eitan continuó caminando por el malecón, pensando en las palabras de Dov, pensando en todas las operaciones futuras que vendrían, en todos los maletines que todavía tendrían que robar, en todos los secretos que tendrían que proteger. Esa noche, de regreso en su apartamento en Tel Aviv, encontró un sobre bajo su puerta. Dentro había una nota escrita a mano en hebreo. Nuevo briefing. Mañana 09, sala 7. Trae pasaporte. No estaba firmada. No necesitaba estarlo. Eitan quemó la nota en el lavabo. Observó cómo el papel se convertía en ceniza. Pensó en fénixes que renacían de las llamas. Después preparó café. Se sentó en su balcón y observó la ciudad iluminándose en la oscuridad. Mañana comenzaría otra misión, otro secreto, otra guerra invisible. Pero esta noche, solo por esta noche, podía sentarse y recordar que bajo todas las identidades falsas, todos los nombres en código, todas las operaciones encubiertas, todavía había un hombre llamado Eitan Shamir que una vez había robado un maletín en un café parisino y había cambiado el curso de una guerra. Y ese recuerdo tendría que ser suficiente, porque en el mundo de las sombras donde vivía, los recuerdos eran el único tipo de victoria que uno podía conservar. El resto se desvanecía como humo, como secretos susurrados. Como nombres que nunca aparecían en los periódicos, como fantasmas.